Amén, amén. Vamos a buscar Segunda a Timoteo, el capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Son 18 versículos, así que nos podemos ir de 3 en 3. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Como lo vayan teniendo, digan amén. Amén. Espérame. Escribe. A ver, no, dame eso. Porque con Nicolás no puedo. Segunda. A Timoteo, capítulo 4. Y nos vamos a ir de 3 en 3. Y comenzamos con Roxana. De 3 en 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué número es? 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. El futuro me está reservado, la corona de justicia que el Señor, el justo juez, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envió a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeron, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y el mensaje se titula Escapando de las acechanzas. Acechanza viene de acechar con S, porque lo existe con C. Y significa engaño o artificio para hacer daño a alguien. Y acechar, con S viene del latín asectari, ir al alcance de alguien. Poner o armar acechanzas, esto es, engaños o artificios para hacer daño a alguien. Y les decía que no hay que confundir con el homófono acechar con C, que significa observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. Entonces, de alguna manera tienen una relación. Quien está acechando también acecha. Si fuera español se me notaría. ¿Cuál fue con S y cuál fue con C? La guerra de Vietnam fue de 1955 a 1975.
y fue una de las más sangrientas de la historia reciente, con más de 2,5 millones de muertos. Hoy, conforme al Banco Mundial, Vietnam se encuentra clasificado como un país de renta media baja. Del total de sus 88 millones de habitantes, según el censo del 2010, 13 millones aún viven en la pobreza y muchos otros permanecen cerca de la línea de la pobreza. Mejor no comparen con México. Curiosamente, las cadenas extranjeras internacionales son un segmento en rápida expansión en el sector de servicios alimenticios en Vietnam. El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam ha expedido 183 licencias de franquicia de marcas extranjeras, principalmente para empresas de los Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y la Unión Europea. ¿Y por qué estoy hablando ahora de Vietnam? Porque el próximo 29 de marzo, que vamos a estar celebrando otra cosa, se cumplen 51 años de que las últimas tropas americanas partieron de Vietnam, tras la orden de retirada dada por el presidente Richard Nixon. La guerra entre el comunista Vietnam del Norte, con Hanoi como capital, y el Vietnam del Sur capitalista, dirigido desde Saigón, había estallado en 1955. Fue entonces que Vietnam del Sur comenzó a recibir apoyo de Estados Unidos, en forma de logística, entrenamiento, armas y municiones. Pese a que mantuvo la implicación americana en un nivel bajo, John Kennedy fue el primer presidente que envió una cantidad significativa de tropas a la guerra de Vietnam. Tras su asesinato en 1963, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson pudo continuar con esta política durante más de un año, pero en 1965 se entró de lleno en el conflicto, confiando en que la superioridad militar brindaría una victoria rápida. Sin embargo, contra todo pronóstico, los comunistas liderados por Ho Chi Minh y tras su muerte en 1969 por su sucesor Ton Duc Thanh, se alzaron con la victoria. ¿Cómo pudo suceder esto? En palabras de Ho Chi Minh, pueden matar a 10 de mis hombres por cada uno de los suyos que matemos nosotros. Pero incluso así, ustedes perderán y nosotros ganaremos. El historiador Mark Lawrence, profesor de la Universidad de Austin y autor de varios libros sobre la guerra de Vietnam, explica que el liderazgo de Vietnam del Norte era despiadado. Estaba dispuesto a ganar a toda costa sin tener en cuenta las consecuencias humanas. Eso tuvo un costo terrible, pero finalmente resultó ser un éxito. Las bajas militares comunistas rozaron el 1,000,000, según estimaciones, mientras que las americanas superaron las 58,000, junto con unos 300,000 soldados muertos de Vietnam del Sur, y entre 500,000 y 2 millones de civiles. El régimen de Vietnam del Norte era una combinación ideal de un liderazgo carismático y una determinación brutal para lograr sus objetivos a toda costa. Los comunistas usaron de una forma muy efectiva la figura del tío Ho, o sea, Ho Chi Minh, el carismático líder nacionalista que había comandado al país en la lucha por su independencia de la colonización francesa, para así mantener la moral y construir un sentido de propósito político. Conscientes de su inferioridad militar, los comunistas aplicaron tácticas de la guerra de guerrillas. Racionaban al máximo sus recursos, evitaban las batallas cuerpo a cuerpo contra el mejor preparado enemigo y, en su lugar, se camuflaban con la población local y lanzaban ataques relámpago, generalmente de noche. Además, los soldados del Vietcong estaban adaptados a las condiciones de la selva y conocían la densa jungla vietnamita, donde desarrollaron complejos sistemas de túneles y trampas de todo tipo capaces de sembrar el terror y el desconcierto entre los atacantes. Además, Vietnam del Norte contaba con el apoyo de China y la Unión Soviética, que le aportaban suministros, entre los que se encontraban los famosos rifles AK-47,
los cuernos de chivo. Para muchos el arma más decisiva de la guerra, pues funcionaba mejor en las condiciones de humedad y fango de la selva en comparación con los M16 del ejército americano, que tuvieron que ser reconfigurados tras numerosas fallas al inicio del conflicto. Los guerrilleros del Vietcong contaban con la protección de las familias que los alimentaban y ocultaban en sus casas, tanto en la selva como en las ciudades, haciéndolos prácticamente invisibles para el ejército americano, lo que creó cierta paranoia en los soldados, que en algunos casos realizaron una serie de actos detestables. Pero yo digo, si al principio tú veías un niño o una mujer, lo saludabas, pasabas con tu tropa, y el niño y la mujer se volteaban y sacaban de lo que llevaban atrás una ametralladora y te rafagaban, pues las siguientes veces ya no los saludas, ¿verdad? Es importante remarcar que antes de la Guerra del Golfo, Vietnam fue la primera guerra importante televisada y documentada a través de los medios, por lo que el cada vez más elevado número de muertos y heridos, así como de jóvenes que regresaban de la contienda con graves traumas psicológicos, tuvo un profundo impacto en la sociedad del país, que cada vez en mayor medida consideraba innecesario el sacrificio. Así se desataron fuertes protestas que organizaron o a las que se adhirieron muy diversos sectores de la sociedad, desde estudiantes y trabajadores hasta activistas por los derechos humanos, organizaciones de derechos civiles, ecologistas e incluso algunos veteranos del conflicto. A la presión ciudadana se sumó el enorme coste de la guerra, estimado en $120 mil millones entre 1965 y 1973. Alguien alguna vez me dijo que el proyecto Apolo se cortó porque Vietnam estaba saliendo muy caro. Una enorme carga para las finanzas que limitaba las inversiones en ámbitos más productivos para el país. Políticamente no era factible seguir combatiendo de forma indefinida, por lo que el movimiento contra la guerra llevó a los líderes políticos a cambiar sus planes y buscar una solución. El entonces secretario de Estado Henry Kissinger y el político y general norvietnamita Le Duc Tho firmaron en París el tratado que puso fin a la guerra de Vietnam. Este contemplaba la soberanía de Vietnam del Sur. Sin embargo, poco después, las hostilidades entre ambos bandos se reanudaron y ya sin la presencia de tropas americanas, el Vietcong derrotó al débil gobierno de Saigón y unió al país bajo la bandera roja con estrella amarilla y el régimen de partido único que perdura hasta hoy. Y yo digo, y sin embargo, ya hay McDonald's. Bueno, a diferencia del general al mando en Vietnam, de 1964 a 1968, William Childs Westmoreland, él nació en el 14 y murió en el 2005, así que tuvo experiencia en algunas guerras, y él adoptó una estrategia de desgaste, usando la artillería y un implacable bombardeo sobre Vietnam del Norte, incluyendo el infame napalm. Sin embargo, eso resultó ser un fracaso militar y político. Bueno, a diferencia de este general, nuestro comandante en jefe ya ha vencido. Y a nosotros toca desalojar al enemigo. Pero, ¿cómo escapamos de sus acechanzas? Bien, el primer punto lo vamos a encontrar, y de hecho vamos a estar meditando sobre todo Segundo de Reyes, capítulo 6, del 8 en adelante. El primer punto lo encontramos en Segundo de Reyes 6, 8 al 10, y es: escucha el consejo. Amén. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos, diciéndoles: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel: procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho,
Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Amén. En algunas Biblias Aram aparece como Siria. Entonces son equivalentes. Aunque el texto no menciona los nombres de los dos reyes, podemos asumir que se trataba del rey Ben-Hadad de Siria y el rey Joram de Israel. Hubo también un Joram en Judea, pero este es el de Israel. Vean 2 de Reyes 6:24. Amén. Pero aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y ahora vean 2 de Reyes 9, 14 al 16. Amén. ¿14 al qué? 16. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Amén. Entonces, de estas citas es donde saco las conclusiones de cómo se llamaban estos reyes. Entonces tenemos al rey de Israel que está siendo advertido de los planes del rey de Aram o de Siria. ¿Quién le estaba advirtiendo? La Biblia dice Ish Ha-Elohim, un varón de Dios. Y este Ish Ha-Elohim aparece 64 veces en la Biblia hebraica, Sturgatensia, y entre todas estas se usa para describir a Moisés, a David y a varios profetas. Dios sabe lo que traman nuestros enemigos terrenales y espirituales, por lo que alerta y prepara a su pueblo. Pero su omnisciencia también contiene una advertencia. El pecado secreto no existe. Salmo 139 del 1 al 12. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seúl preparo mi lecho, allí tú estás. Y tomo las alas del alba. Y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Amén. Amén. ¿A dónde miré de tu presencia? No hay manera. Por lo cual no hay ningún pecado que le sea oculto a Dios. Entonces su omnipresencia también es una advertencia de que si pecas, no hay manera que te escondas. Porque Dios está en todo lugar y lo sabe todo. En este caso, aún los planes que Hazael o Ben-Hadad, que es el mismo, revelaba en su alcoba. El rey de Israel, Joram, híjole, tenía unos papás que no eran nada recomendables. Acab y Jezabel. Sucedió a su hermano Ocosías y reinó 12 años, del 852 al 841 a.C. Hizo algunas cosas correctas, quitó los Baales,
pero siguió con el pecado de los becerros de oro en Dan y Betel. Vean 2 de Reyes 3, del 1 al 3. Amén. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Amén. Y estos pecados de Jeroboam es que cuando el reino es dividido y Roboam solamente se queda con 10 tribus, Roboam era el hijo de Salomón que le sucede. El reino se le divide y Dios le da 10 tribus a Jeroboam. Pero de repente llega a una conclusión muy tonta. Dios te hizo rey. Y su conclusión es, el pueblo se va a ir al sur, porque ahí es donde está el templo. Si Dios te puso como rey, no tenías de qué preocuparte de que el pueblo se fuera. Dios te puso como rey. Pero en su inteligencia humana construye altares donde tiene becerros de oro en Dan y en Betel. Y eso desvió al pueblo, eso desvió al reino del norte. Esos son los pecados de Jeroboam. Bueno, Joram estaba dispuesto a prestar atención a los avisos que Eliseo, que es el varón de Dios que le estaba avisando, le daba del peligro por las acechanzas de los sirios. Pero no prestaba atención a los avisos que se le daban del peligro que le acechaba a causa de sus pecados. Vean Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Amén. Entonces te están avisando, sé prudente. Proverbios 27:12. Amén. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Entonces, si estás viendo las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si estás viendo lo que pasa en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera, más te vale salir a votar. Hoy no faltan los que usan alguna aplicación para evitar los caminos en donde hay algún congestionamiento vial. O dejan de transitar a ciertas horas por caminos en los que se sabe que asaltan. Pero cuando se les advierte, conforme a la Biblia, de que están en peligro de pasar la eternidad separados de Dios, no prestan atención. Porque a sus ojos no solo no están pecando, sino haciendo el bien. En la semana un amigo ahí del gimnasio me hizo una pregunta. Yo ya sabía que él tiene un amante. Y llegó al punto donde él quería llegar. Y quería oír que yo le dijera, está bien porque tú estás apoyando a otra familia. Pero pues cuando yo le dije lo que dice la Biblia, me dijo, voy a cambiar de consejero. Entonces, cuando les adviertes lo que dice la Biblia, pues no prestan atención porque según ellos no están pecando, están haciendo el bien. Vean Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 16:25. Amén. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Isaías 5:20. Amén. Ay de los
que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Cuando a alguien le dices que una cosa es incorrecta porque la Biblia dice así, pues de repente resulta que tú viste quién la escribió. ¿Te consta que no está escrita con mano negra? Y bueno, Pablo ya lo había dicho en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, amén. Entonces, a mí no me sorprende que alguien que no haya nacido de nuevo pues tenga comezón de oír y quiera oír que está haciendo bien cuando está haciendo mal. El problema es cuando gente que se dice cristiana te sale con lo mismo. Dices, pues, ¿conoces o no conoces la Biblia? ¿La Biblia fue inspirada por Dios? ¿O es un buen libro como cualquier otro de moral? Así que como el salmista, habría que pedirle a Dios, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Eso lo dice el Salmo 139, 24. Así que, si tú dices tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Las acechanzas se evitan aceptando el consejo bíblico. Segundo punto, serás acechado con ese. Segundo de Reyes 6, del 11 al 16. Amén. Y se enfureció el corazón del rey Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, vayan y vean dónde está y enviaré a prenderlo. Y le avisarán, él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió. Entonces aquí nos dice que el rey de Siria se turbó. Pero realmente el verbo que utiliza el hebreo es sa'ar. Nos habla de estar en un estado de gran descontento. Estar enfurecido. La idea es tener una tormenta en el corazón. Lo que implica el seguir una acción violenta. Como si de repente se desatara una tormenta. O un... ¿cómo se llama? Un tornado. Iba a decir un Eddy, pero no. Entonces, pues realmente nunca he estado en ninguno de los tres, ni quiero estar. Uno de sus servidores le dice, pues no es así. Lo que pasa es que el profeta Eliseo le avisa todo. Seguramente se trataba de su general Naamán. Vean 2 de Reyes 5, del 1 al 19. Y si quieren, váyanse de 6 en 6. De 6 en 6. 2 de Reyes 5, 1 al 19. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar Naamán. Segundo de Rey. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande
delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y en Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Amén. Entonces Naamán, 3, 6, 12, 18, No. Faltan Ajá. 19. Ajá. No, sí, Sí, mucho más. vamos a seguir. Sí, falta mucho más. Sí, Sí, en 10. en 10. Y Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne te restaurará y quedará limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habana y el Farearios, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? Cuanto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, le ruego que de esta tierra se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a su siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Amén. Me puedo pensar, llevaba entre muchas cosas 10 talentos. Un talento eran 6,000 denarios. Y un denario era la paga
por un día. Entonces, 6,000 días. Estamos hablando 19 años y cachito. Entonces, seguramente, quien le está diciendo es el profeta Eliseo, es Naamán. Porque Naamán, o así que un capítulo antes, ya había conocido el poder de Dios y que usaba a Eliseo. Al rey le dicen, está en Dotán. Dotán significa 2 pozos y curiosamente aparece 2 veces en la Biblia. Era una ciudad en el territorio de Efraín. Hoy se le conoce como Tel Dotán. Está a 21 kilómetros de Siquem. Y además de estar situada en una ruta estratégica para el comercio, tenía muy buenos pastos. Es allí donde Josué fue vendido por sus hermanos. Vean Génesis 37, 17. ¿Se han ido de aquí? Le contestó el hombre. Pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Pues ahí en Dotán es donde dicen, ahí viene el soñador, y lo venden. El texto nos dice que cuando el sirviente de Eliseo se paró en la mañana, encontró que la ciudad estaba rodeada. La palabra aquí para ciudad es ir. Y yo creo que el problema que tenemos de vivir en una de las ciudades más grandes del mundo es que pues cualquier otra ciudad dices, ay, es un pueblito. Bueno, la palabra ir puede describir una ciudad, un pueblo, una aldea, y a final de cuentas es un núcleo urbano amurallado, que va desde una pequeña aldea hasta una gran ciudad. O sea, podría ser Dotán o podría ser Babilonia. Sabemos que el siervo de Eliseo se llamaba Giesi o Gehazi, que sería el nombre largo en hebreo, que significa Valle de la Visión. Y puedo imaginarme que si estaba madrugando, sale a buscar agua y de repente ve el ejército que tiene rodeada a Dotán. No, hombre, eso lo terminó de despertar. Y aquí veo que Ben-Hadad actuó como lo hacía el Vietcong. Envió a su ejército de noche para sitiar a Dotán y así evitar que Eliseo se pudiera escapar. Pensó que su estrategia le rendiría frutos, como sucede con todos aquellos que no entienden que Dios, además de omnisciente, es todopoderoso, y piensan que pueden engañarlo y derrotarlo. Craso error. La próxima vez que sientas que estás cercado, que no te puedes mover hacia ninguna parte, te recomiendo que primero consultes a Dios para saber si es un cerco que Él te ha puesto o si es el enemigo que quiere devorarte. Primera de Pedro 5:8. Amén. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien a devorar. Y sea cual sea la respuesta, no hay de qué preocuparse. Si ha sido Dios, velo como protección. Juan 10, 27 al 30. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Entonces, si tú has nacido de nuevo, eres una oveja. Y dice que estás en el hueco de la mano de Dios.
Nadie puede arrebatarte de ahí. Entonces, si de repente te encuentras cercado y es Dios quien te está acercando, velo como una protección. Y si se trata de una acechanza del enemigo, mantente en el camino. Juan 14:6. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mantente en el camino. Si ya leíste el libro del peregrino o hiciste el discipulado, todas las broncas del peregrino fueron por salirse del camino. Entonces, mantente en el camino, porque en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Cuando seas acechado, confía en Dios. Tercer punto es, abre los ojos. Segundo de Reyes 6, 16 al 17. Segundo de Reyes 6, 16 al 17. Y él respondió, no teman, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. No tengas miedo. Al tirá, no temas. Esta amonestación aparece unas 40 veces en el Antiguo Testamento. Y en gran parte de ellas es Dios quien lo dice. Ahora, como un pueblo adquirido por Dios, vean 1 de Pedro 2, 9 al 10. Amén. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó desde de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, si has nacido de nuevo, ahora eres parte del pueblo de Dios. Y puedes hacer tuyo lo que Dios dijo mediante Isaías 41, del 9 al 13. Isaías 41, 9 al 13. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que luchen contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Entonces puede ser tuyo. Que Dios dijo, yo soy tu Dios, yo te sostendré. Y no temas, la Septuaginta lo traduce como mi fobú. Y te recuerdo, la Septuaginta es la traducción que en el siglo II a.C. hicieron en Alejandría para la comunidad judía que vivía ahí y que ya no hablaba hebreo. Es la traducción que le hacen de las Escrituras al griego para que no pierdan su identidad como nación. Si algo ha mantenido a Israel con esa identidad como nación, es la Torah, es la Biblia. Entonces la Septuaginta lo traduce como mi fobú. Y así aparece unas 10 veces en el Nuevo Testamento. Y por nombrar dos, Lucas 1 al 30. ¿Lucas 1 qué? Ella se turbó mucho, ¿no? 30. Pero Y el estas ángel. palabras ya se preguntaban qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Apocalipsis 1, 17 al 18.
y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Mi Fobú, no temas. Al igual que María, todos los que hemos optado por obedecer y tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, hemos hallado gracia delante de Él. Y como con Juan, Él ha puesto su mano sobre nuestra cabeza en señal de amor, protección, fuerza y consuelo. Como Habacuc, podemos decir, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Eso viene en Habacuc 3, 17 al 19. Eliseo oró pidiendo que Giezi pudiese ver lo que él veía. Salmo 68, 17. Los carros de Dios son miríadas, millares de millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Miriadas y miriadas. Son miles de miles. Lo hemos traducido como miles de miles, pero realmente para los griegos era una cantidad que no podían contar. Entonces, Giezi estaba viendo los carros, el ejército del enemigo, pero no estaba viendo lo que veía Eliseo. Los carros y el ejército de Dios que estaban rodeando al enemigo. Son malos que están con nosotros. Cuando somos acechados, nos gustaría poder ver a aquellos que Dios ha enviado en nuestro socorro. Hebreos 1:14. Amén. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Y ojo, envío 2000 legiones a protegerte. ¿Quién eres tú para andar enviando legiones a proteger a quién? Sí, son espíritus ministradores, pero quien les manda es Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. Entonces, esta parte de la historia me recuerda, hay un libro que se llama Ángeles, Agentes Secretos de Dios, de Billy Graham. Y en lo que está escribiendo Billy Graham había una historia de un misionero, no me acuerdo dónde estaba, que un día estaba dando su testimonio en una de las iglesias que lo sostenía. Y el testimonio era de que había habido un hombre que se le acercó y le había dicho, pues que ya lo tenía bien observado, lo tenía bien checadito y sabía cuándo bajaba y que iba por dinero. Y lo estaba acechando, con C y con S. ¿Para qué? Pues para robarlo y matarle. Cuando se lo dijo al misionero, el misionero yo creo que ha de haber sudado frío. Y le dijo, ¿y por qué no lo hiciste? Le dijo, porque traías una guardia de hombres armados rodeándote. El misionero dijo, yo una guardia de hombres armados. Bueno, eso lo estaba contando en una iglesia. Uno de los varones de la iglesia le dijo, hermano, ¿te acuerdas? ¿Qué fecha sería eso? Pues yo me imagino que si iba por lana sabía exactamente la fecha. Y le dijo la ocasión de aquello. El hermano de la iglesia le dijo, en ese día el Señor puso en mi corazón que oráramos por ti.
Y le hablé a varios hermanos de la iglesia para orar por ti. No sabíamos por qué, pero el Señor nos puso a orar por ti. Y dijo, ¿pueden pararse aquellos a los que les hablé? Entonces se pararon los hermanos que habían estado orando. Y era el número de gente que quien lo iba a saltar había visto que lo venía guardando. ¿Qué fue lo que hizo Dios? No tengo ni idea. Pero muchas veces quisiéramos ver qué es lo que Dios ha mandado en nuestra protección. Pero recuerda que andamos por fe, no por vista. Según a los Corintios 5, del 6 al 9. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿A lo que dice mi ¿No? playera así? ¿No es lo que dice mi playera? Sí, sí. We walk by faith. Entonces, durante el acecho, recuerda en dónde se encuentra tu fuerza. La conclusión es que regresen con quien les envió. Segundo de Reyes 6, 18 al 23. Amén. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hierras con ceguera a esa gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los dio a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean, y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces él les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Ceguera en hebreo se dice sanberim. Entonces me suena divertido porque podría ser sin ver. Y es el estado o condición de no contar con la información sensorial a través de los ojos, por lo que no se puede ver. Y en el contexto se trata de un cambio repentino o rápido del estado de la vista a la ceguera. Y hay una enfermedad, no es el glaucoma, hay otra enfermedad que lo hace así. Son descuchinas enfermedades que no avisan. Las cataratas no son tan... No es... No me acuerdo cómo se llama. Esa sí es. Bueno, Eliseo supo qué pedir y así lo hizo. En nuestro caso, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso lo dijo Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Eliseo llevó a quienes le acechaban a la presencia del rey de Israel. En tu caso, llévalos a la presencia del Rey de Reyes. No busques vengarte tú mismo. Romanos 12, 18 al 21. Amén. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Señor, ahí te los encargo. Bueno, al igual que los soldados americanos en Vietnam,
quienes hemos nacido de nuevo, estamos luchando en un territorio ampliamente conocido por nuestro enemigo. Y al igual que el Vietcong, BC o simplemente Charlie, es un experto en montar acechanzas, por lo que en todo acecho, recuerda en dónde se encuentra tu fuerza. Confía en Dios y escucha el consejo bíblico para que de tu acechador se encargue el Señor. Y concluyo diciendo, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Amén. Señor, pues te damos gracias porque nuestra fuerza no reside en nuestra sabiduría, no reside en nuestra fuerza física, no reside en nuestros recursos, ni siquiera en nuestros talentos y en nuestros dones. Nuestra fuerza viene de ti, Señor. Cuando somos débiles es cuando realmente somos fuertes, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias por tu amor, Señor, y sabemos que el enemigo está acechando, pero nosotros hemos confiado en ti y sabemos que tú eres poderoso para guardarnos hasta aquel día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues amigos y hermanos de internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.